Buenos días, buenas noches, mi nombre es Freddy Cruz y aquí estamos una vez más con los relatos de Freddy. Un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren, si se encuentran trabajando, si se encuentran en sus casitas, si se encuentran en la casa de algún familiar o van camino al trabajo, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Vamos a continuar con el tema de las entidades o demonios que nos circundan. Y como en videos anteriores, pues se le he venido mencionando cuál es la situación que se da en torno a este caso. Yo creo que si hablamos de demonios, pues estamos quizás exagerando el tema porque en muchos casos, pues a los espíritus, pues les podemos decir demonios sin saber qué entidad, qué clase de espíritu y motivo por el cual a veces se hace presente. Entonces, el darle esta talla a un espíritu que puede andar rondando tu casa no precisamente tiene que ser la talla de un demonio. Por supuesto que no. Pero pues en muchos países o en muchas religiones pues se le puede decir demonio a cualquier entidad que logre invadirnos y realice algunos fenómenos que son extraños para nosotros mismos, para la ciencia. Pues entonces muchos les dicen era un demonio el que estuvo aquí en la casa, el que atacó, el que anda rondando por mi trabajo, pero definitivamente no todo el tiempo va a ser así. Bueno, el tema de hoy que voy a tratar tiene relación con estas deidades de la antigüedad, pues que no tan antigua, ¿no? Porque pues hoy siguen siendo presentes, pero la forma como a ellos se les rendía culto, pues es una forma que hasta ahorita se sigue llevando a cabo en ciertas ceremonias. El término o el título más bien de este video se llama la transustanciación, que es un nombrecito muy pues difícil de pronunciar y a veces que cuando estoy tratando de dar un tema acerca de este título que le acabo de mencionar, a veces me trabo porque se, se me complica. Bueno, ¿por qué les comento que en la antigüedad pues se realizaban ciertos rituales? Vamos a empezar con el ritual clásico de aquellos años que era el ritual de Baco. Ya sabemos pues que Baco lo consideramos como un ritual, ahora sí que satánico, como un ritual oscuro, como una entidad pues que, pues no es no entidad, no le damos entidad, pero era una cuestión moral que ligaba mucho pues a los sacrificios, etcétera. Bueno, en este caso, cuando hablo del ritual del vino, pues hasta la actualidad, la mayoría de nosotros ya sabemos qué es ese ritual del vino. Cuando vamos a la iglesia, nos acercamos y pues vemos al sacerdote que toma el ritual, o digo, perdón, toma ese vino en el ritual y a la vez pues la hostia que significa pues la carne de Cristo. Ahorita vamos desenvolviendo ese tema. En aquellos tiempos pues había sacrificios muy bárbaros en los que pues estos grupos de personas adoraban a Bacon y con ello pues realizaban sacrificios muy terroríficos, ¿no? Ya sabíamos pues que al principio fueron humanos, como lo hicieron aquí los aztecas, sacrificaban humanos para bendecir las tierras, para pedir que lloviera, para que algunas pestes y enfermedades se alejaran. Entonces llegaban hasta sacrificar a seres humanos donde pues eh, realizaban ciertos actos con la carne, ahora sí que con el fluido vital del cuerpo humano. No lo voy a llamar como tal para que no me censuren, no me tumben el canal. Eh, entonces, llegó un momento en el que se hizo un poquito de conciencia y dijeron, no, pues vámonos ahora, pues esto es algo muy bárbaro y pues cómo, ¿no? Ya no traía caso, se dieron cuenta que con solo el sacrificio
de algún macho cabrío, algún borrego, de algún otro animal como hoy en la actualidad lo utilizan los brujos negros pues, para hacer rituales, podían lograr el mismo efecto. Y sí, se decidieron a transformar ese ritual antiguo en un poquito más ligero, digámoslo así, pero pues era bárbaro aún así, ¿no? El tener que matar a un animalito para hacer sus rituales. Ya ven que en la Biblia pues habla de que se embarraba pues ese fluido vital en las puertas y en la actualidad pues se utiliza ese fluido para rituales y algunos fanáticos por ahí eh, pues hasta han llegado pues a purificar, dicen ellos, las paredes con esa sangre para que con ese fluido vital nuevamente, ya me volví a equivocar por primera vez. Bueno, y así sucesivamente. Después, con el tiempo, pues fueron haciendo los rituales un poquito más ligeritos todavía, ¿no? Ya pues, ya se dejó en un momento ya de sacrificar este tipo de animales y vino ya con los esenios y otros grupos religiosos, tanto en la India como en algunos lugares del mundo, en el que fue cambiando ese concepto pues de hacerlo así, los rituales, y comenzaron con el pan y con el vino, con la vid, en representación de aquellos rituales, de aquellos tiempos. Bueno, como que hoy en día pues la iglesia no quiso dejar atrás el ritual antiguo como a manera de arte, ¿no? ¿A qué me refiero a manera de arte? Pues de que era un simbolismo, hoy en día se maneja como un simbolismo el hecho de llevar esta Eucaristía, pues y hacer esa representación antigua. Es verdad que cuando pues el Maestro Jesús llegó aquí a nuestro mundo, pues se preparó, se preparó con los esenios allá en el desierto y posteriormente pues ya consiguió a sus discípulos, a su nueva grey, digámoslo así, ya sabemos quiénes son sus discípulos y comenzó pues con el ritual de la transustanciación, que era el pan y que era el vino. Y aquí hay un punto muy importante que muchos desconocen, que para pertenecer a este ritual tenías que ser un iniciado. En el siguiente video voy a hablar de qué significan las iniciaciones o grados espirituales, ¿no? Pero tenías que tener cierta condición espiritual para poder entrar y realizar con ellos este ritual, ¿no? No era así de fácil como hoy en día pues elige a medio mundo para que lleven estos rituales en el cristianismo, porque pues no solo la Iglesia Católica realiza el ritual, sino también otras iglesias cristianas lo llevan también. Entonces, en la iglesia puede representar como la carne de Cristo y ese fluido o ese vino, pues representa lo que ya sabemos de Cristo al igual. Se dice que, pues, al ingerir estos alimentos, esta bebida, pues se hace una comunión con Dios. Entonces, se impregna estos átomos se impregnan de una energía divina que envuelve a los átomos y al ingerirlo, pues estamos haciendo la comunión con Dios. Bueno, son cuestiones antropológicas, ¿no? De, de mucho estudio, pero pues yo me estoy refiriendo solamente al ritual. Como les iba diciendo, pues se ocupaban que varios integrantes de ese grupo pues, tuvieran algún tipo de conocimiento espiritual, o sea, pues, hayan ido preparándose durante meses o años para poder entonces estar con ellos sentados al lado del sacerdote para poder hacer este ritual.
Bueno, ¿y en qué consistía? Pues había una preparación espiritual, había ayuno, había oración para prepararlos, había cierto método de introspección, meditación, en los cuales pues el discípulo se iba purificando, o sea, se purificaba de la materia, de los conceptos eh, mentales que lo embargan hoy en día a la humanidad, ¿no? Con respecto al entorno en el que nos movemos, pues, o sea, estamos materializados prácticamente, pues no podemos estar sin, a lo que me refiero es no podemos estar sin nuestro celular, no podemos estar sin nuestra pantalla, no podemos estar eh, con lo cotidiano que hoy en día pues hay alrededor y que sin darnos cuenta nos arrastra a un callejón sin salida donde el espíritu pues permanece aplastado por la materia. Son conceptos filosóficos, no vamos a pensar que un objeto nos tiene aplastados, claro que no, ¿verdad? Nos tiene atrapados. Bueno, y no solo la materia, pues también son nuestra inclinación hacia los vicios, hacia la gula. Y en cuanto a vicios, pues hablo en general, ¿no? Alcohol, drogas, sexo y todo lo que podamos encontrar respecto a ello. Bueno, aquí donde pues se empezaba a poner interesante en aquellos años, porque como les decía, no puedes ingresar a este ritual si no te preparabas. Y hoy en día, pues la iglesia permite la entrada de todas estas personas. En un punto, pues tratando de mejorar ese concepto de que todo el mundo entra, pues por un lado, pues es bueno, ¿no? Como quiera que sea, el ser humano tiene derecho a sentirse en una condición de igualdad con sus semejantes que sí participan en ese, pues ahora sí lo voy a llamar ritual, y quieren sentirse bien, quieren sentirse en comunión con Dios, van y se acercan y hacen pues, cualquier cosita que esto pues les puede ayudar, que les va a ayudar mucho, por supuesto. Aquel que no va a la iglesia, pues ahora sí que está fregado, ¿no? Y no porque enaltezca yo ese tipo de templos, sino porque pues el ser humano, si no va con un psicólogo, si no va con su psiquiatra, pues cuando menos que se acerca a Dios y se acerca a la palabra y va a tener mejoría. Y si se siente pues afligido o se siente atormentado por alguna emoción o quién sabe, pues hasta por una entidad, pues eso le va a mejorar y le va a ayudar. Bueno, entonces como le decía, eh, estos, estos rituales pues en aquellos años era para no llamar la atención de los dioses, sino la atención de las entidades, en este caso de bajo astral, entidades oscuras, ahora sí que hasta demonios, si podemos llamarlo así, que encaja esto, ¿no? De los demonios en los rituales, así. Entonces, pues pasaron muchos siglos, llegaron agrupaciones, llegaron logias como la masonería, el gnosticismo primitivo en aquellos años de Valentino. eh, Todavía no había masonería, pero pues se comenzó en aquellos años con Valentino, con sus eh, prácticas gnósticas. Pues ya después se les dio cuello a todos, ¿no? La iglesia romana pues no les permitió eh, que continuaran. Luego pues ya teníamos a los templarios realizando el ritual, este ritual sagrado para ellos y con todo su simbolismo, con todo su, nomás se imaginan el bafumeto. Pues el bafumeto es un símbolo en el que representaba la materia y la espiritualidad juntos. Tenemos a un macho cabrío con cabeza de cabra y un cuerpo con figura de ser humano o prácticamente humano, ¿no? Es su cuerpo. Pero sin embargo, pues en el simbolismo nos confirma que el ser humano tiene todavía su parte grosera, esa parte animal que no hemos domesticado, que no hemos trabajado para llegar a ser un completo ser humano. Ahora sí, ¿no? Estamos divididos. Ese es el simbolismo. Muchos lo asocian con la bestia, con Satanás, con quién sabe qué tantas cosas, ¿no?
hasta en la interpretación que han querido darles a su manera. Sin embargo, no vayamos muy lejos, ¿no? Que nuestra mente no nos engañe, es solamente un simbolismo. Bueno, y que en algunos lugares dicen, ah, se me apareció Baphomet, pues muchas veces pueden ser una proyección mental, o alguna entidad, un elementario, un elemental que toma la forma del temor o el miedo por el cual estás, estás pasando, estás atrapado en esos temores, y hay entidades que pueden tomar la forma. Sin embargo, solamente vamos a basarnos a que Baphometo es un simbolismo solamente. Bueno, después de los templarios ya comenzaron otros grupos como los Rosacruces, hace 3, 4 siglos atrás, si más no me equivoco, me corrigen. Y pues dentro de la Rosacruz comenzó ahora sí que el paganismo, todo lo que daba, ¿no? Pero pues quienes andamos metidos en estos menesteres sabemos que lo que llamamos paganismo era lo que profesaban las religiones antiguas, que para ellos no lo era, por supuesto que no. Pues ahí entre la Rosacruz y la masonería se formaron grupos para, para perfeccionarse como condición, bueno, perdón, para perfeccionarse espiritualmente y tener una condición humana ya alineable en la sociedad. Y pues hubo varias doctrinas que ellos recopilaron. ¿Cuáles eran estas doctrinas? Pues era la cábala, era la alquimia. En algunos contextos ahí le vamos a meterle metafísica. Pero pues hay quienes, como yo, como su servidor, quienes se orientaron por determinada doctrina, porque pues para uno puede ser más afín según la condición del espiritual de cada persona, de cada quien. Entonces yo me orienté por la alquimia, hay quienes se orientaron por cábala, otros por doctrinas que son muy buenas y no vamos a hacerlas a un lado, como la doctrina del cuarto camino. Sí, pues la metafísica también. Pero bueno, cuando estas logias se fueron diversificando, pues ya en el siglo pasado llegó el gnosticismo, llegó el movimiento gnóstico, pues y ya muchos secretos que se mantenían ya ocultos a puerta cerrada, pues con este rollo de la nueva era y todo comenzó a surgir. De hecho, esto de lo que yo les hablo hoy, pues antes no se podía mencionar porque las mismas logias te mandaban a dar cuello. Bueno, era algo así. Digo, no me tocó vivir en aquellos años, ¿no? Al menos yo no recuerdo, ¿no? Porque pues no recuerdo haber estado reencarnado en esos periodos y que haya pertenecido a cierta logia en aquellos años. Entonces, ahora pues en el presente, lo único que puedo decirles acerca de esto es que me da curiosidad. Cuando uno ingresa, hace su iniciación en estos templos, no voy a señalar cuál de todos los que mencioné, entras ahí, participas de este ritual, pues tenemos el pan, tenemos el vino y tenemos el sacerdote y tenemos a una compañera mujer que hace la labor de servir este vino, preparar el pan, partirlo y compartirlo con la grey. Bueno, el sacerdote es quien le suministra el pan y el vino, así como la carne y el fluido de Cristo, digámoslo así, se hace en esa iglesia, así se hace en estos templos también. Bueno, ahora como a manera de simbólica, recordemos que en la iglesia pues está el sacerdote, en la iglesia católica, en el altar se encuentra el sacerdote y tenemos a alguien que le ayuda a oficiar. No sé si es el acólico, no me acuerdo cómo le llaman, yo no, casi nunca he ido a ese tipo bueno, a ese tipo de iglesias. Pero en
en estas logias también hay una persona que apoya al sacerdote, pero es una mujer. Ahora, ¿por qué le digo como simbolismo? Si vemos la última cena de Jesús, tenemos a los apóstoles. Me imagino que entre los apóstoles pues se encuentran quienes están designados como guardianes, desde guardián, el que se encuentra en la puerta, guardián segundo, guardián tercero, etcétera. Y tenemos a una mujer que participa de este ritual de la transustanciación. Difícil de decirlo, pero pues. Entonces, sobre la mesa tenemos el pan y tenemos el vino, tenemos al Maestro Jesús, pues, compartiendo. Y obviamente a una mujer, de la cual pues se ha especulado mucho en la actualidad, que si María era esto, que si María, bueno, Magdalena, perdón, me ando muy lejos, que si Magdalena estaba, pues algo tenía que ver con el Maestro Jesús, que si esto, ¿no? Aquí lo que yo les puedo decir es que se requería de una dama para que también el ritual funcionara. O sea, no solo de hombres, pues se requería el aspecto femenino en el ritual. Así vemos a hombre y mujer, positivo, negativo, la luz, la noche, y en general, pues, esa dualidad. Entonces se requería en el ritual de que este sacerdote fuera acompañado al igual por una mujer y al igual pues pertenecía al mismo grupo. Era una mujer que se le da preparación, entra, hace su iniciación y ahí se va preparando para apoyar en estos rituales al sacerdote. Entonces, le digo por experiencia, pues que es un simbolismo muy antiguo esa última cena de Da Vinci. Y podemos decir bastantes cosas sobre esto, pues tantas cosas que hemos escuchado, que por eso está a un lado del Señor, que sí por eso pues, está a un lado del Señor, porque en el altar esotérico, en el altar de alguna logia también se encuentra pues la mujer a un lado, tiene que estar a un lado para prepararlo, para preparar la cena, ¿no? Lo que es el partir el pan y servir el vino. Entonces, que nuestra mente no se vaya muy lejos y a decir cosas y que si estuvo casado o no, bueno, acuérdense que los judíos podían estar casados pues, y Jesús también era un judío. Y luego vamos a analizar bien el término nazareno, qué significa. Bueno, pues ahorita le digo, pues el término nazareno pues es iniciado también en ciencias ocultas de aquellos años. Por Jesús el Nazareno, o sea, Jesús el iniciado, por supuesto. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué hoy en día en ciertos rituales, en ciertas ceremonias ya magos negros, tenemos que utilizar, digo, no me incluyo, por el momento no me incluyo en esto, no, claro que no. Pero se tiene que utilizar elementos para sacrificio, por ejemplo, animales. Ya vemos que es el cordero, el macho cabrío, la gallina, pues inclusive algún cerdo y otros tantos. Y con su fluido pues se trabaja y inclusive con las vísceras, las carnes, todavía pues se puede trabajar también al igual, ¿no? Pues ahora si nos acordamos de aquellos rituales muy antiguos en los que existía ese sacrificio, pues hoy en día no podemos negar que se sigue llevando. Y como le dije, pues ya posteriormente pues se cambió al pan y al vino. Bueno, hay sacrificios pues todavía más horribles, ¿no? En el que tienen que desvivir infantes. Eh, pues existe eso pues qué pena, ¿no? Pero bueno, ya no hay mucho que decir de eso, todos lo sabemos, o sea, hemos escuchado en algún momento que esto se viene dando, pues todo pues por aumentar la tarifa para beneficiarse, ¿no? Porque pues es un trabajo más pesado, porque es el demonio más fuerte, más poderoso, va a hacer caso a sus peticiones, o sea, depende del tipo de cliente, ya sea una persona pues muy poderosa, que tiene mucho dinero, pues quiere seguir
haciendo más en su reinado. Entonces, se dice también pues que existe el ritual con la sangre de un sacerdote, con las hostias. Bueno, ahorita estamos hablando de sacrificios. Y de una virgen, de una mujer virgen, que también muchos lo utilizan, muchos satánicos lo utilizan para cometer esos crímenes, digamos yo, porque no lo veo tanto como parte de una religión, parte de un ritual. Bueno, ya no voy a tratar ese tema porque pues, no encaja aquí todavía. Al menos no en este video no. Bueno, a lo que voy es ahora para terminar lo siguiente. Durante cierto tiempo hubo magos que trataron de hacer este ritual, pero buscando una fórmula para sustituir estos elementos. Entonces ellos buscaron la manera de hacer el ritual a las entidades, energías por las cuales se sentían aprisionados o estaban siendo rodeados alrededor. Entonces, para apaciguar estas energías, pues las controlaban, las invocaban, las exorcizaban y a final de cuentas, pues que caían en la trampa estas energías. Entonces, se les ofrecía una especie de vino muy parecido al fluido para hacer creer a estas entidades que les estaban, que vinieran, que se acercaran para entonces tomarlas y que el mago empezara a trabajar para ellos. Funcionó y sigue funcionando, pero hay entidades muy astutas, ¿no? Que no caen, así como el ratón cuando le pone el quesito en la trampa ahí. Hay ratones muy astutos que a veces se llevan el queso y no caen en esa trampa. Entonces, al igual sucede hoy en día, esos rituales se siguen llevando y es una forma de apaciguar las entidades. Hay rituales dentro de las logias. Si tienes algún conocimiento esotérico o ya eres iniciado, si prestas atención, pues se está hablando de cómo no estás invocando tanto a seres, bueno, no solo a seres divinos de luz, sino que muchas veces invocas a entidades prácticamente que les dices con este ritual que se tranquilicen, que tomen su forma pasiva de vuelta, pues. Ya había hablado del OD y del OB de los cabalistas, que es una fórmula que tienen ellos para que las fuerzas ciegas que nos circundan, que están en estado pasivo, puedan transmutarse. Bueno, una vez que el practicante o la persona, aquella que no tiene conocimiento y activó esta energía, si andan haciendo un revoloteadero a su alrededor, pues hay unas prácticas ahí para transmutar esta energía de OB a OD, o sea, apaciguarlas completamente, ¿no? Pero pues son técnicas ya muy elevadas y que ese tipo de personas pueden hacerlo porque tienen conocimiento. Pues al igual también una persona de espíritu muy elevado, muy puro, hay veces que no lo es un sacerdote católico, a veces no lo es un cristiano, un pastor cristiano, a veces lo es aquella señora que está en la esquina vendiendo tamales, aquella señora que va empujando su carrito vendiendo paletas y cacahuates y cosas así, pues entonces, o ese señor que vemos sentado en una silla de ruedas, que le falta una pierna y que está con su Biblia en la mano constantemente leyendo un libro de esotérico, que hay tantos, ¿no? Y que tienen ese don, esa práctica, pero no lo sabemos y ellos no lo dicen. Y no lo dicen hasta que se acercan a nuestros hogares y entonces echan mano, apoyan a esta situación. Pero pues bueno, jóvenes, me despido. No olviden suscribirse, denle like. Vamos a seguir haciendo videos con temas referentes. Igual compartan. Bueno, pues soy Freddy Cruz y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.